Ahora, ese parecer, ¿yo cómo lo adquirí? O sea, yo no nací con un parecer. Mi parecer, el que yo tengo humano, fue el que fui adoptando de lo que mi papá me hablaban, de lo que en el colegio, de mis compañeritos. Y todo ese entorno es en el enfoque humano. Pero el parecer de Dios vino después, cuando entendimos que Dios es el dueño de todas las cosas y Él es Señor y que tiene cuidado de nosotros. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a cambiar mi parecer. Ahora, en 1 Corintios 4:7 hay un texto muy curioso también. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si Dios es el que nos da todas las cosas y a vos algo te distingue, ¿por qué te distingue eso? Porque te lo dio Dios. Entonces, si te lo dio Dios, ¿por qué te glorias, no? Te alardeás como si fuera tuyo. Eso es un poco quién es Dios y quién soy yo. Todo lo que somos. Ahora, Dios nos hizo y nos hizo con un propósito. ¿Para qué nos hizo? Hay varios textos que hablan de eso, que justamente mayormente lo menciona el apóstol Pablo, porque Dios al apóstol Pablo le trajo una revelación de lo que no, de lo invisible por su misericordia, ¿no? Ahora, un detalle que yo noté del párrafo de Hechos es que Pablo, ¿a quién le está diciendo esas cosas? ¿No? Pablo no se lo está diciendo a una gente común, de poco estudio, de poco cultura. Estaba reunido con una gente intelectual que había estudiado, pensantes, gente muy inteligente. A esos, a los que siempre tienen la capacidad de concluir y deducir mucho mejor que nosotros, porque el que se instruye tiene mayor capacidad, ¿no? A esos les estaba diciendo, justamente, no al que uno dice, pero le vendés el buzón, porque total sabe poco. No, estos no sabían poco, estos sabían muchos. A estos que sabían mucho y que se creían que eran muy importantes, les dice, ¿no prestaron atención que es Dios el que nos da todas las cosas? ¿Quién es Dios? ¿No? Ahora, en Romanos 8:29 dices, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús, ¿no? Ahora, ¿quién es Dios? Él es el que da aliento y vida y nos hizo ¿para qué? Para que seamos hijos de Dios, santos y sin manchas, iguales a Jesús, dice en Efesios, ¿no? Ahora, ese es Dios y estos somos nosotros. Si yo no tengo firme esto, entonces empiezo a deducir un poquito de las cosas equivocadas, a tomar decisiones fuera de foco, ¿no? Ahora, en el Salmo 36 leímos que porque grande es su misericordia, los hijos de los hombres se amparan bajo sus alas. Ahora, yo quiero que leamos algunas otras exposiciones de esta misma virtud, ¿no? Para que comprendamos un poquito esta ilustración. En Salmo 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y ahí vuelve a aparecer la misma ilustración, escondernos bajo la sombra de sus alas, ¿no? En el Salmo 57, verso 1, dice algo así, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Y vuelve otra vez la misma cualidad, la misma virtud. El Salmo 63
verso 7. El verso 6 podríamos leer para que tenga un poquito de coherencia el texto. Dice, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y otra vez la sombra de sus alas, cobijándonos, socorriéndonos, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay otro salmo más? Bueno, hay otro salmo, pero ese ya no es tan ilustrativo, sino que ya más bien es literal, que es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora, toda esa ilustración, ya el Salmo no es una ilustración, ya es literal. ¿Saben por qué eso es literal? Porque esto es la imagen de lo que había ocurrido cuando Dios saca al pueblo de Egipto al desierto. Literalmente ocurrió así. Había una sombra y un abrigo de parte de Dios sobre el pueblo, ¿no? En Éxodo, la primera cita que aparece está en el capítulo 13, verso 21. Yo quiero ilustrarle un poquito para después entender el desarrollo, ¿no?, de nuestra vida. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Esto era literal, ellos lo veían. Lo que habla el Salmo de ampararnos bajo la sombra de sus alas es invisible. Está ilustrando que así como un ave ampara a sus polluelos, que después lo vamos a leer que Jesús hace esa mención, así es cuando nos ponemos bajo la cobertura de Dios, estamos como cubiertos bajo sus alas. Es ilustrativo, pero acá era real. Acá el pueblo de Israel veía una columna, ¿no?, de fuego de día y de noche, ¿no? De día era sombra y de noche era fuego. Por eso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. El abrigo era la columna de fuego porque daba calor. De noche el desierto hace frío. Y de día la sombra del Altísimo, del Omnipotente, porque el sol es fuerte. Vieron que el Salmo 91 no es literal, no es ilustrativo, es literal. Ahora, Éxodo 14, 19 hace otra mención. Dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó para ir en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de Egipto, de los egipcios, y el campamento de Israel. Era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda la noche nunca se acercaron unos a los otros. Acá, aparte de hacer visible lo que estaba ocurriendo, de describir lo visible que pasaba, también está narrando cómo interactuaba. Dios no solamente cuando iba adelante los guiaba, sino que también los guardaba, los cuidaba y se ponía de intermedio de las dificultades, porque el pueblo de Egipto, ¿qué venía? A matarlos, a cortarle la cabeza, lo que sea, a desgollar, ¿no? Pero Dios se interponía y los cuidaba. Cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, ocurre lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo. Si esto ocurrió con ellos, es la misma cosa, la misma virtud. Hay una exposición en Números 9, del 15 al 23, que no se la voy a leer porque es muy larga,
pero es grandiosa. Yo cuando el Señor me hizo prestar atención a eso, digo, wow, Señor, todo esto no había entendido yo, porque narra cómo era esa nube, cómo era Dios guiando a su pueblo. Pero en el verso 40, en el capítulo 40 de Éxodo 38, capítulo 40, verso 38, dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo del pueblo, sobre el tabernáculo, y el fuego estaba sobre la noche, a la vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Siempre estuvo la nube de Dios sobre el pueblo de Israel, tanto de día como de noche, siempre estuvo. Cantamos, siempre estarás a mi lado, porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que vuelva. Ahora, pero no lo vemos, porque Dios es espíritu, pero eso no quiere decir que Dios no tiene cuidado de nosotros. Ahora, todo eso es imagen del reino de Dios. Si ustedes leen todos estos párrafos y todo el contexto y el pretexto, el antes y el después, se van a encontrar que la nube ¿no? y la columna de fuego era un elemento de guía y de dirección, donde el pueblo estaba cubierto, protegido, pero también era guiado. Y todo lo que ocurría era de acuerdo a lo que la nube de Dios determinaba. Era Dios mismo guiando a su pueblo, ¿no? Por eso Lucas dice que al Padre le ha placido, Jesús en la carta de Lucas, en el capítulo 12, 32, dice que al Padre le ha placido darnos el reino. Y después dice, vended todo lo que poseéis, ¿no? Y hacer tesoros en los cielos. No es idea nuestra. Dios nos hizo y es idea de Dios. Ahora, lo curioso de esto que Jesús dice ahí en Mateo, que yo les había mencionado que él lo decía, está en el capítulo 23, 37. Es algo muy, muy curioso porque dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y acá está la ilustración que Jesús menciona lo mismo que los salmos, de ampararnos bajo tus alas. Ahora dice, ¿cuántas veces yo quise, así como la gallina junta a sus polluelos, porque Dios no tiene alas, es una ilustración, como las gallinas junto a sus polluelos, y tú no quisiste. Y ahí está el tema donde mi atención fue enfocada. Digo, ¿cómo? ¿Yo no quise? O sea, Dios quiere. ¿Vos querés? Yo quiero. Porque Dios no nos impone. Él nos ama. No nos impone su reino, no se nos impone su cobertura, su paternidad. Él nos llama a ser sus hijos, a los que nos predestinó. Él pensó, dice, voy a crear unos seres vivientes para que sean mis hijos, pero nos dio la libertad de decidir. Ahora, yo quiero, por eso dice, oh, cuán grandes son tus misericordias. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas, porque Dios es misericordioso, porque nadie se lo merece, pero Dios nos quiere amparar. Ahora, es idea de Dios. Ahora, ¿cómo sé? Yo digo, bueno, Jerusalén no quiso, pero yo sí quiero. Y si yo quiero, Dios me dice, bueno, dale, te amparo. Ahora tenés que ser recíproco. ¿Cómo sé yo que estoy amparándome bajo sus alas? ¿No? ¿Cómo sé yo que Dios me está cubriendo bajo sus alas? Ahí es donde empieza el desarrollo de nuestra relación con Dios, ahí es donde empieza nuestro aprendizaje de caminar con Dios, de desarrollarnos en ese propósito del cual Dios nos hizo nacer, ¿no? ¿Y saben cuál es? Algo que todos sabemos, que siempre lo decimos, pero que tenemos que seguir desarrollando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24.
El apóstol Juan hizo mucho énfasis a esto. Antes de eso, en el capítulo 1, verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que quiero permanecer bajo la sombra de sus alas, entonces tengo que andar como él anduvo, como quién anduvo, como anduvo Jesús. Y en capítulo 3, 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos es el que se cubre bajo sus alas. Y Dios lo cubre a él, porque ¿cuántas veces quise cubrirte? Ahora, si yo empiezo a guardar sus mandamientos, Dios me cubre y yo me cubro. Y empieza a ocurrir esa ilustración de las alas en una forma legítima y real, ¿no? En el 22 dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La primera parte es muy linda, ¿no? Porque dice, cualquier cosa que pidiéremos a Él la recibiremos. Pero tiene una connotativa, no sé si está bien la palabra. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Si guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables a papá, entonces tenemos la libertad de pedirle lo que queremos y la recibiremos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la misma sintonía, tenemos la misma idea de Dios, el mismo parecer de Dios. Si yo vivo en el parecer anterior del cual Pablo dice, Dios manda que nos arrepentamos, Dios nos llama a que nos arrepentamos. Ahí la palabra dice manda, pero Dios, esa palabra manda es una decisión, no es una imposición, ¿no? Entonces, todas las cosas que pidiéramos, Dios no tiene problema en responder, ¿no? Porque estamos en el mismo parecer, en el mismo corazón de Dios. Pero eso se desarrolla cuando guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Porque así es muy abstracto, muy indefinido. Sí, los mandamientos. Sí, los mandamientos. Ahora, ¿por qué digo que es muy abstracto? Miren lo que pasó acá, que Dios nos lo deja escrito justamente por eso, para que nosotros no nos confundamos mucho. Hay un párrafo en el capítulo 19 de Mateo, verso 16 al 21, 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él les dijo, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Por eso digo, tenemos que, si no es muy abstracto decir los mandamientos. Este muchacho era israelita, vivía en Israel, en Jerusalén. Los mandamientos Dios se los dio al pueblo de Israel. Se los dio 10 mandamientos escritos en tabla y el resto fue escribido por Moisés, porque no eran solamente 10, habían como 600 y pico, no me acuerdo bien. Pero 10 fueron escritos por Dios en tablas de piedra para que sea el patrón inicial. Y este muchacho le pregunta, ¿cuáles? Si nos preguntara a nosotros, gentiles extranjeros, bueno, podría ser. Entonces Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le cita los mandamientos, casi todos los mandamientos que estaban en la tabla. ¿Por qué digo casi todos? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo no estaba en la tabla. Si ustedes leen Éxodo 20, se van a encontrar que dice, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás,
pero no decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice en Levíticos 19:18, cuando Dios le da las leyes de santidad y justicia. Y ahí aparece ese texto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es tan legítimo que Jesús se lo dice cuando los fariseos le preguntaron, ¿no? ¿Cuál era el primer y gran mandamiento? Y Jesús añade este. Y el primer y gran mandamiento que Jesús le dijo es: no te harás imágenes, no te harás dioses ajenos delante de ti. ¿Le dijo eso o no le dijo eso? Sí, le dijo eso, pero se lo dijo traducido. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es lo que Moisés narra en Deuteronomio capítulo 6. Pero en las tablas no decía amarás a tu Dios con todo tu corazón. Esa es la traducción. Si vos lees Éxodo 20, capítulo 1, cuando dice el primer mandamiento que Dios le da es que no tendría que hacer, no tendrían dioses ajenos delante de él, ni se harían imagen, ni honrarían a otra cosa que no sea Dios. Todo eso resumido, traducido, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios nos deja escrito eso? Porque nuestra mente cuesta mucho concluir, le cuesta sacar conclusiones. Lo que leímos de Hechos 17, la conclusión es que nuestra vida depende de Dios. Ahí no dice, pero si yo saco conclusión de eso, si Dios da todas las cosas, Él nos hizo nacer, nos prefijó el tiempo, el tiempo de nacer y el tiempo de partir, y nos provee todas las cosas que tenemos. ¿Qué significa eso? En conclusión, que nuestra vida depende de Dios. Pero a mí me cuesta deducir eso. Por eso que Dios nos ayuda con la Escritura, dejándonos escrito lo necesario para que nuestra vida sea recíproca al Señor, ¿no? Entonces, si mi vida depende de Dios, ¿por qué hago las cosas como si no lo fuera? ¿Por qué no hay un reconocimiento? Ese es el cambio de actitud. Y eso se ejercita guardando los mandamientos. Ahora, los mandamientos son estos. No robarás, no matarás, no adulterarás. Ahora, ¿qué son los mandamientos? Yo lo traduzco así, porque uno tiene la idea del mandamiento de acuerdo a un régimen militar. Como toda la historia de las personas está regida por guerras, entonces cuando alguien te dice mandamiento, vos ya pensás en un régimen militar donde viene un superior y te manda que hagas algo, y vos no lo querés hacer, pero lo tenés que hacer, estás obligado porque si no te castigan. Entonces uno tiene ese enfoque del mandamiento, pero el mandamiento, según el parecer de Dios, son virtudes, son cualidades que van acompañadas de obediencia. Yo decido hacer lo que es recíproco a Dios. Si Dios nos da la vida, ¿por qué tengo que matar yo a mi prójimo? Si Él es el que nos da aliento y vida y todas las cosas. Entonces, por eso el mandamiento es no matar. ¿Cuál es la cualidad de esta persona? Que no mata a nadie. No robará. Si Dios es el que nos da todas las cosas, ¿por qué yo le tengo que sacar a mi prójimo lo que Dios le dio? ¿Cuál es el mandamiento? No robarás. Yo decido no quitarle lo que Dios le dio. Esa es la virtud. Este tipo es honrado. ¿Cómo es este tipo? Es honrado, no te roba nada. El otro día a nosotros nos dan un viático y el muchacho que está designado por los patrones para pasarme el viático me lo da una vez por semana por el vuelto, por el cambio, para no andar dándome todos los días. Y cuando me fui a dar me dio de más. Entonces yo conté y no me fui, estaba ahí al lado de él, y le digo a Dani, le digo, ¿cuánto es? Tanto, me dice. Y estaba un patrón mío al lado de él, porque él estaba en la caja y al lado tenía un patrón. Y le devolví lo que me dio de más, pero yo se lo di porque es así, porque yo quiero amar a Dios y no me corresponde nada de lo que Dios no me dé. Pero se lo di natural, toma, le digo. Y el patrón del lado le dice, si no fuera Lickey, no te lo hubiera dado. Yo escuché bajito, ¿vieron? Cuando medio a la... Ahora,
Pero él me alaba a mí, pero yo no tengo que ser alabado por eso. Lo que pasa es que a él le llama la atención porque los demás no hacen eso. No tienen esa cualidad, esa virtud de amar a Dios y reconocer que Dios nos da todas las cosas. Pero el mandamiento está. Es obediencia, es la virtud acompañada de obediencia. No es una imposición, Dios no me obliga a hacerlo. Yo decido obedecer. Ahora, la obediencia, ¿saben qué? Se aprende. El Señor me lo hizo entender el otro día, me lo ilustró. En Hebreos 5:8 dice algo curioso, ¿no? Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo leí todo, ¿no? Pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que la obediencia uno no nace siendo obediente, se aprende. Jesús tuvo que padecer para aprender obediencia, y si Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que ser formado en eso, ahora, ¿por qué tuvo que aprender la obediencia él? Para dejarnos ejemplo a nosotros. Él era 100% Dios y 100% hombre. Ese 100% hombre necesitaba aprender la obediencia. Aprender a obedecer, aprender a estar de acuerdo con papá, con Dios, con lo que Él nos dice. Eso se aprende. ¿Cómo lo desarrollo? Guardando los mandamientos. Ese es lo que me ejercita. Cuando uno va al colegio le enseñan los números, ¿no? Pero yo no me quedé con el 1, 2, 3, 4 o el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifrados. Sí, ya sé los números. Después lo empezaste a aplicar. 1 más 1, 2 y 1 son 12, ¿no? 5 con 3 son 53. Empezaste con esos números a formar, ¿qué? Factores. Ahora, lo básico son los números, pero después me genera un desarrollo que me ayuda a la vida social y a las demás cosas. Esto es lo mismo. Los mandamientos son los números. Es el 1, 2, 3, 4, pero después yo tengo que empezar a aplicarlo. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano, tiene intento de homicidio. Es culpable de juicio, dice. Tiene intento de homicidio. Ahora, el enojo. Estábamos hablando de matar y ahora estamos hablando del enojo. Por eso Pablo dice que despojarse del viejo hombre, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, así que desechando la mentira, hablar verdad. Si yo mentía, ahora tengo que hablar verdad. Cambio una cualidad por otra. Antes era un mentiroso. ¿Cuál era mi cualidad? Este es un mentiroso. O sea, siempre gana el truco porque miente todo. ¿Viste? Ahora, dejad de la mentira, hablar verdad. Yo cambio una cualidad por otra. Ahora, tampoco dice en la tabla, no mentirás. Dice, no dirás falso testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque fue muy curioso mientras yo meditaba en todo esto que quería compartir con ustedes, que el Señor me trajo a compartir. Porque, como decía, porque nuestra deducción es muy corta. Si yo te digo negro por blanco, no te estoy mintiendo, ¿no? Esto es rojo y esto es, ponele que de ahí lo veas negro, aunque no es negro, pero entonces yo te digo, si yo te digo que esto es amarillo, te estoy mintiendo, te digo que esto es rojo. Entonces, decir negro por blanco, uno dice, no, yo no mentí. Pero cuando uno dice medias verdades, entonces ¿qué hay? Media mentira. Entonces, por eso dice, no dirás falso testimonio. Cuando uno habla de falso testimonio, abarca toda especie de no verdad. Cuando habla alguien un chisme de otro, puede ser que esté diciendo cierta verdad, pero con el ánimo de ¿qué? De desmerecerlo, de denigrarlo. Y estás diciendo una cierta verdad de él, porque no todo. Entonces estás mintiendo. Por eso dice, no dirás falso testimonio, ¿no?
cuando Dios nos deja los mandamientos, son amplios. El que dice, no adulterarás, pero yo digo que el que mira, codiciando, ya adulteró en su corazón. Dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿no? Porque no codiciarás. Ahora, ahí se fusionan los números, el adulterio con la codicia. Porque el que mira codiciando, ya está codiciando a la mujer de su prójimo. Está adulterando en su corazón. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la codicia? Estar contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio. Ya sea cosas materiales como, porque ahí decía, ni tu buey, ni su toro, ni nada de que tenga tu prójimo. No codicies nada de lo que tiene tu prójimo. Eso es reconocer que Dios le da a cada uno lo que necesita para que se desarrolle. Ahora, esos son los mandamientos. Estoy haciendo énfasis a uno por uno, ¿por qué? Porque si no es muy abstracto decir los mandamientos. Yo guardo los mandamientos. Vos me preguntás si yo guardo los mandamientos y yo te digo que sí. Y quizás no. ¿No? Ahora, como decía, los números llevados al desarrollo en nuestra relación entre hermanos, entre personas, entre nuestro prójimo, porque eso nos da la relación con Dios. Porque si yo no amo a mi prójimo que veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no veo? Si yo digo que honro a Dios que no... Si yo no honro a mi hermano que sí veo, ¿cómo puedo decir que honro a Dios que no veo? Y así en todas las demás cosas. ¿No? Uno puede ser mentiroso con Dios, aunque Dios lo sabe todo, pero nosotros pretendemos decirle a Dios lo que querer... Porque ese es el corazón del hombre. Pero bueno, el desarrollar esto nos genera esa virtud de permanencia con Dios. Una cosa que le faltaba al joven rico, que le dijo que bueno, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y seguime, era desarrollar el primer mandamiento. Porque ¿qué es lo que vos pones en primer lugar? Lo que este joven tenía como primer lugar era sus riquezas, lo que a él lo hacía sentir seguro. Pero, ¿sabe quién me tiene que hacer sentir seguro? El Señor. Por eso el Salmo 91, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque es el Señor mi seguridad. Pero para eso yo tengo que vender todo lo que yo pienso que es seguro, ¿no? Ahora, estas conductas, por eso que el mandamiento es, como yo decía, va interactuando la conducta con la intención. Porque yo me puedo portar bien exteriormente, pero por mi interior mis intenciones no son las del corazón de Dios. Por eso es que por eso que cuando Pablo dice del despojarse del viejo hombre, después dice que nos tenemos que vestir de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Eso lo podemos leer en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, por ahí. Ahora, si yo me despojo del enojo, que es expresión de rebeldía, me tengo que empezar a desarrollar en la humildad, en la mansedumbre. Si no, sigo siendo, otra vez estoy ejercitado en lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Mi abrigo bajo el Altísimo empieza a correrse, porque dice que el pueblo de Israel iba bajo la nube y cuando la nube iba, el pueblo de Israel la seguía. Pero si cuando iba para allá yo me iba para el otro lado, ya no estoy bajo la nube, ¿no? Ahora, ese es el foco de nuestra relación con Dios. Hay mucho para decir. Yo quizás no puedo abordar todo hoy porque me voy a enroscar en muchos temas juntos que al final no nos vamos a poder captar. Pero la virtud está acá. La virtud es que el que permanece en Dios es el que guarda sus mandamientos. Si yo eso no lo tengo como base central, tenemos una charla que Dios ha inspirado a nuestros hermanos, que le han puesto como título Puerta, Camino y Meta, y donde hay una charla para cada aspecto de nuestra vida.
Vieron que Pedro dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Dios inspiró a nuestros hermanos una charla para que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces tenemos una charla que habla de la impureza sexual, habla una charla del vocabulario, una charla habla sobre la verdad y la mentira, ¿no? Habla sobre el enojo y la ira, sobre el vocabulario mencioné, sobre el devolver mal por mal, sobre la injusticia. Ahora, tenemos eso. Gracias al Señor nos lo puso al alcance. Pero si yo no lo leo, si yo no lo reviso y hago una evaluación, ¿vieron los autos, los aviones, todo elemento de conducir, ¿no? Todo automóvil o nave que se conduce, tiene unos relojes, que son los que van mostrando si la máquina funciona bien. Entonces tengo un reloj que me marca la presión de aceite, la temperatura, y bueno, las luces, si prenden o no prenden. Esto es lo mismo. El tener la charla, el poner atención a lo que Dios nos dejó escrito es ver cómo estoy, cómo está mi presión de aceite, cómo está mi enojo y mi ira. ¿Sigue estando en rebeldía o se va acercando a la humildad? Una de las cosas que me llama la atención en Apocalipsis, cuando Jesús le habla a las 7 iglesias, es que al final de las 7 cartas, en cada carta dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y cada 7 le dice que al que venciere y tiene una particularidad. Pero todo el común denominador es al que venciere. Cuando uno va al colegio, hasta que no terminó la etapa, hasta que no terminé 7º grado, no me dieron el diploma, no me dieron el analítico, ¿no? Entonces, cuando uno termina esa etapa, ahí venció. Eso es vencer, que fue aprobado. Ahora, no todos vamos a aprobar con 10. Yo me acuerdo que cuando en mi tiempo, la primaria, con 4 vos aprobabas. Teniendo 4 en el boletín ya pasabas de grado y terminabas 7º grado. Hay otros que sacaban 7, otros sacaban 10. Pero con 4 vos ya estabas. Ahora, en la secundaria pasaba lo mismo, pero nada más que era con 7. Ahora resulta ser yo no terminé la secundaria, me quedé a la mitad o menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no terminé de desarrollarme en todas las materias. Esto es lo mismo, Dios nos llamó a caminar con Él. Ahora, a fin de nuestra trayectoria con el Señor, tenemos que alcanzar nuestra graduación. Tenemos que ir aprendiendo a ser más mansos y menos rebeldes. Tengo que ir aprendiendo a ser menos egoísta y poner más el amor, más al otro en primer lugar. Porque amar es poner al otro en primer lugar. Traducido, porque nosotros pensamos que amar es un acto de cariño, un acto de abrazarme. Eso no es amor. El amor es cuando uno pone al otro en primer lugar. Y entonces lo expresa en diferentes formas, sirviéndolo, acompañándole, dándole lo que necesita, un montón de expresiones. Pero el amor es cuando yo te pongo a vos en primer lugar y vos me pones a mí. Esas son las materias que tenemos que desarrollar para que nuestra relación con Dios sea genuina. Y pase esto, poder decir, como dice el Salmo 36:7, que los hijos de los hombres se abrigan bajo la sombra de sus alas, por la misericordia de nuestro Dios. Así que, amados, yo te invito, yo persigo esto todos los días. No tengo la nube visible, está la nube invisible, pero está. Lo visible es que yo pueda enfocar esto. Si estoy guardando las cosas que a Dios le agradan, porque dice los mandamientos y las cosas que a Dios le agradan. Las cosas que a Dios le agradan son esas, son las intenciones del corazón. ¿Cómo yo desarrollo el no matar, el no robar? ¿Cómo desarrollo yo la humildad, la mansedumbre? Padre amado y Dios bendito, gracias por esta hora. Queremos estar bajo la sombra de tus alas. Queremos que tú nos abrigues como las gallinas a sus polluelos, Señor. Aquí estamos, nos rendimos, deponemos, Señor, nuestro parecer bajo tu parecer, bajo tu voluntad, y queremos desarrollarnos y aprender
a obedecerte a ti en todo, Señor, creyéndote, confiando en ti, amándote por sobre todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo que pudimos reflexionar, pudimos meditar en lo que vos nos dejaste escrito, en quién eres tú, para que podamos tener una reciprocidad genuina contigo, Señor. Y no que sea algo de ilusión, imaginado, sino que sea real nuestra relación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Los dejo con Rolly. Creo que no hay nada para agregar. Nos esperamos el domingo que viene bajo la sombra del Omnipotente. Muy linda palabra. Dios lo bendiga.